Bien, excelente. Una de las cuestiones importantes que debemos de abarcar nosotros en la cuestión de la atención a la paciente eh, con ese tipo de emergencia, como bien lo sabemos nosotros, son dos eh, normas muy importantes. Una de ellas es la norma oficial mexicana 007 SSA 2-2016, la cual nos habla de la atención a la paciente durante el embarazo, parto, porperio y atención al recién nacido. Y precisamente esta norma oficial mexicana nos hace una definición. Debemos recordar nosotros que ante el lineamiento técnico de emergencia obstétrica que publica la Secretaría de Salud Federal, abarca tres posibles, vamos a ponerlo así, estratificación de la paciente. Una de ellas es código rojo, que lo determina como emergencia obstétrica. El otro es código amarillo o color amarillo, que lo clasifica como urgencia calificada. Y el otro sería verde, que lo estratifica como urgencia no calificada. Pero precisamente esta norma oficial mexicana habla de una sola conceptualización, vamos a ponerlo así, que corresponde a una urgencia obstétrica. Dependiendo de la literatura que nosotros estemos consultando, pues podemos clasificar. Ante normas oficial mexicana 007 solo abarca una. En el caso específico de lineamiento técnico abarca tres diferentes conceptualizaciones. Y bueno, esta norma pegado a esta situación habla de que una urgencia obstétrica es una complicación médica, fisiológica o quirúrgica que se presenta en cualquier etapa de la gestación, ¿ok? Desde el primero, segundo y tercer trimestre, inclusive durante el trabajo de parto o bien en el porperio, y que evidentemente corresponde a un riesgo inminente de morbilidad, ya sea en la madre, en el producto o en el binomio, o efectivamente la mortalidad igualmente de cualquiera de estos. Y que evidentemente van a requerir un grupo de interdisciplinario, ¿verdad? Que tomen ciertas intervenciones específicas y sistematizadas para la atención de esta paciente y que, pues bueno, podamos evitar en este caso la mortalidad de la misma. Otra de ellas sería, por ejemplo, la norma oficial mexicana 034 SSA 2-2013. Esta normatividad nos habla de la prevención de los defectos al recién nacido, ¿verdad? Y que habla esta específicamente de niño vigoroso y niño no vigoroso. En el caso de un niño que esté vigoroso, pues se hacen cuidados de rutina como somatometría, ¿verdad? Prevención de la infección oftálmica, de hemorragia purulenta, etcétera, con la administración de algunos fármacos casi inmediatos al nacimiento y algunas escalas de evaluación, ¿no? Como Apgar, como Silverman, entre otras más. Y también habla del niño no vigoroso, en cual esta norma nos menciona que nosotros debemos de saber procedimientos de reanimación neonatal. En el caso específico del que el niño no sea vigoroso, se recomienda el corte del cordón umbilical de forma inmediata y llevarlo o acercarlo a la cuna de calor radiante para dar las primeras intervenciones en el paciente neonato. Por ejemplo, en este caso, la RCP pediátrica, vamos a ponerla aquí, lactante, pediátrica y adulto, tiene un orden de atención en letras. Orden de atención en letras. ¿Alguien me puede escribir en el chat qué orden de atención tiene? Ahí en el chat, ¿me pueden decir cuál es el orden de atención de la RCP lactante, pediátrica y adulto? ¿Nadie? A ver, aquí tenemos algunos. Dicen que oxigenación vía aérea y circulación. Lactante PC, no entendí qué es PC. ABC, ACB, ACB no sé si sea accidente cerebrovascular o cuál sea. CABDE, no, más o menos, ahí más o menos tienen la idea.
Más o menos, ¿no? Bueno, no se preocupen. El algoritmo de intervención en el caso del paciente en paro cardíaco o que necesite intervenciones, pues vamos, de reanimación en el paciente pediátrico, adulto y lactante es CAB. Recuerden que esta secuencia está aplicada en los algoritmos de la Asociación Americana del Corazón desde el año 2010, ¿correcto? Desde el año 2010. Ok, ahora bien, en este caso, dice María del Refugio que lo puso, no, usted puso CAB. CAB, pero lo Sí. puso con B de vaca. Así lo puso y así no es, eso es incorrecto, está en inglés. Es CAB. Así debe de ser. Ahora bien, aquí viene una diferencia importantísima. En este caso, D y E para el paro cardíaco no están indicadas, porque la D sería déficit neurológico y no tendría caso evaluar el déficit neurológico en un paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Y la E es exposición física. No tendría caso exponer al paciente completo porque la prioridad sería el procedimiento de reanimación. Por eso, específicamente al paro cardíaco, únicamente CAB. De hecho, lo que sí podríamos anexar, Argeli, lo que sí podríamos anexar es CABD en el embarazo, pero la D no significa desplazamiento, ya le dije la respuesta, la D no significa déficit neurológico. ¿Qué significa la D en el embarazo, específicamente en el embarazo? ¿Qué creen que se signifique? Y que claro, sea un embarazo que tenga abdomen grávido, ¿no? ¿Cuál sería la de? Desplazamiento del útero, exactamente. Ahí sí la podremos anexar en desplazamiento, no desprendimiento, es desplazamiento del útero, ¿ok? Y esa la podremos anexar en el embarazo. Ahora bien, ¿por qué hablo de esto? Porque es importante que ustedes diferencien las intervenciones de un paciente de otro. Ahora vamos a hablar de RCP neonatal. Lo voy a poner como RNP, reanimación neonatal. ¿Cuál es el orden de atención al recién nacido en el caso de que no esté vigoroso? No me lo expliquen en el sentido de estimularlo, secarlo, no, sino es una orden en letras. ¿Cuál es el orden en letras? Son las mismas de arriba, pero ¿cuál es el orden? Porque en este caso específico, el orden en el neonato sí es diferente al del paciente lactante pediátrico y adulto, son totalmente diferentes. Y tiene un orden de importancia o tiene un porqué, ¿no? ¿Cuál es? No lo sé. Véase, no, Josefina, acuérdate que todas las letras son en inglés. Yo sé que quieres decir ventilación con V y está bien escrito, pero todas estas letras deben de ser en inglés. Ok, por aquí dicen exactamente, sería A, B, C. ¿Correcto? A, B, C, exactamente. En el neonato específicamente el orden de atención es A, B, C. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, en este caso, permítame un segundo. ¿Se fue mi audio o es el suyo? Chicos, es que les había pedido un momento por el audio.
pero creo que no se escuchó. Bien, entonces, por ejemplo, en este orden de importancia, en el paciente adulto, me pueden escribir ahí en el chat, en el paciente adulto, ¿cuántas compresiones damos? ¿Y cuántas ventilaciones? ¿Cuántas compresiones en el adulto? Por ejemplo, vamos a hablar en el caso de la mujer, ¿no? ¿Cuántas damos? 15 compresiones, 2 ventilaciones, no. Eh, 30 por 2 por 5, ok, perfecto, muy bien. Son 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. ¿Y cuál es el orden de RCP o de compresiones en el neonato? En el neonato, ¿cuáles serían? Yo les explico esto y comento esto porque es importante saberlo, porque al final esta normatividad que tenemos aquí abajo, norma 034, pues nos solicita, ¿verdad? O nos pide que nosotros como profesionales encargados de un área gineco-obstétrica y que estamos atendiendo consecutivamente este tipo de pacientes, pues tengamos esta experiencia y esta área de expertise, que puede que si la mamá está en riesgo, por alguna complicación de un trastorno hipertensivo, por ejemplo, seguramente se le pone sulfato de magnesio constantemente, a veces la impregnación es demasiado alta o a veces la dosis de infusión es demasiado alta y ella puede tener toxicidad y el niño nacer no vigoroso. Y muchas de las ocasiones nace con depresión respiratoria o depresión cardiovascular y necesitamos nosotros, en este caso, realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, ¿cuánto fue? 30 a 2 y uno en el neonato 15 a 2, ok. No, fíjense bien. Bueno, voy a aclarar primero el del adulto. Ya lo dijeron. En el adulto son 30 compresiones, 2 ventilaciones y 5 ciclos, lo que duran 2 minutos, ¿correcto? Y ahí cambiamos a los compresores. En el lactante, para que se lleven la información y no pase nada, y pediátrico, lactante y pediátrico, ay, Dios, que ver. Lactante pediátrico, cuando es un reanimador, porque esto cambia, solamente en el lactante pediátrico cambia, el adulto sigue siendo lo mismo con cualquier reanimador. Son 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos, 2 minutos. Esto es en el caso del lactante pediátrico con un solo reanimador. Ahí lo estoy poniendo en el chat para que usted lo copie o lo alcance a ver. Y en el caso del lactante y pediátrico, porque aquí cambia con más de 2 reanimadores o más de uno, pues, sería en este caso 15 compresiones, 2 ventilaciones, ay Dios, 2 ventilaciones, 10 ciclos, 2 minutos, ¿correcto? Entonces, si somos uno solo, lactante y pediátrico, hay cambio, ¿correcto? En el caso específico del lactante pediátrico con 2 o más reanimadores son 15 compresiones, 2 ventilaciones, 10 ciclos. En el neonato no, en el neonato es totalmente individualizado, es totalmente separado a este sentido que estamos hablando. En el neonato son 3 compresiones, una ventilación durante 1 minuto. Ahí tengan cuidado con sus micrófonos. Tengo 5 micrófonos prendidos. Traten de revisar y debe de estar el micrófono con una línea roja. Así solamente indica que está apagado. ¿Sale? Entonces, así es. ¿Y por qué explico esto? Pues porque en el caso específico, norma 034, aparte de que nos da algunas indicaciones para el tratamiento del niño vigoroso, pues evidentemente nos da para un niño no vigoroso, ¿correcto? Ahora, existen muchas situaciones, chicos, que nos pueden llevar a una emergencia obstétrica. Muchas complicaciones que pueden ser aplicables desde el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y tercer trimestre, perdón, yo cuatrimestre. Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Cualquiera de ese momento, de ese periodo, puede haber una emergencia obstétrica. Y de hecho, inclusive puede haber una emergencia obstétrica durante el parto, durante el puerperio o inclusive en algunas conceptualizaciones muy después en tiempo, después del nacimiento, siempre y cuando la muerte de la mujer, inclusive algunas literaturas lo manejan hasta 1 año o 12 meses, ¿verdad? Que muera la mujer por una causa obstétrica evidente, ¿correcto? Entonces,
En este caso, la muerte materna ocurre durante el parto, durante el embarazo, perdón, durante el parto o en el porperio, o hasta un tiempo mucho después, casi hasta 6 o 12 meses, cuando ella haya muerto por una causa obstétrica o una causa de el caso de, vamos, del embarazo, ¿verdad? Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos en nuestras unidades médicas, ya sea en un nivel antes del hospital, en el nivel prehospitalario, en un nivel intrahospitalario, y en cualquiera de los 3 niveles de atención de hospital, primero, segundo, tercer nivel de atención, tengamos evidentemente un equipo sistematizado y un equipo organizado que pueda dar atención inicial, ajá, y una atención enfocada a la estabilidad del paciente para que en el caso de hospitales que no tengan resolución a la complicación, el paciente puede ser trasladado a otro hospital sin más complicaciones. Es decir, que si yo estoy en un centro de salud, debo de tener estrategias suficientes para la atención de la paciente, porque la paciente dice, ve que dice centro de salud e ingresa a la paciente sangrando, convulsionando, en paro cardíaco, etcétera. Y yo debo de tener la estrategia en el centro de salud, en el hospital de segundo nivel, ¿verdad? De poder tener capacidad resolutiva para este paciente. Y en el caso específico, ¿verdad? En el caso de tercer nivel, pues que tiene mayor capacidad de respuesta o mayor capacidad de resolución, quirófano disponible, neonatología disponible, banco de sangre disponible, fármacos disponibles, etcétera, etcétera, para darle solución a esto. Ahora, les hablaba yo de los 4 motivos, en este caso, o más bien de algunos motivos de que nos pueden dar emergencia obstétrica. Yo voy a hablar de 4 específicamente. Nos vamos a enfocar un poquito a 4 de ellos. Uno de ellos tiene que ver con los trastornos hipertensivos durante el embarazo, ¿correcto? Trastornos hipertensivos durante el embarazo. ¿Me pueden dar el nombre en el chat de algunos trastornos hipertensivos que podamos ver durante el embarazo, durante el parto o en el porperio? A ver ahí en el chat. Ok, preeclampsia dicen por acá. ¿Alguien más? Hipertensión gestacional, hipertensión crónica, hipertensión sobreagregada. Muy bien, ¿qué más? Síndrome de Gel. Ok. Hipertensión inducida por el embarazo. No todas son inducidas por el embarazo. Hay complicaciones que ya son existentes o por alguna otra complicación indirecta, aunque yo recomendaría. Por eso yo no mencioné hipertensión inducida por el embarazo. Yo mencioné o trastornos hipertensivos durante el embarazo, porque no todos son inducidos. E inclusive, por ejemplo, el síndrome de Gel no siempre se acompaña de hipertensión arterial. Pero bueno, vamos a hablar de una clasificación como ya ustedes han mencionado alguna de ellas, ¿no? Tenemos inicialmente la hipertensión crónica. Aquí la tengo señalada en esta imagen, en la cual la hipertensión crónica, recordemos nosotros que tenemos una base de tensión arterial que puede generar una buena perfusión uteroplacentaria, que es menor de 140/90, ¿correcto? Arriba de 140/90, pues podremos considerar hipertensión arterial durante el embarazo. Por eso se menciona que la hipertensión o la hipertensión crónica o esta clasificación sea debida a que la paciente tenga hipertensión o ya la hipertensión como tal como enfermedad preexistente y que ésta se presente en niveles de 140/90 arriba antes de las 20 semanas de gestación o hasta la semana 6 posparto en el puerperio, ¿correcto? Y que esta no está asociada a proteinuria o a un otro daño órgano blanco como edema o alguna otra característica específica. Esa sería hipertensión crónica. Después de ella tenemos a la hipertensión gestacional, ¿verdad? Como ustedes lo han mencionado, que son cifras de tensión arterial arriba o igual de 140/90, que se presenta después de las 20 semanas de gestación. Evidentemente, una paciente con hipertensión crónica, ajá, con un mal apego a tratamiento, si es que tiene tratamiento, pues seguramente desarrollará hipertensión gestacional. Normalmente en la hipertensión gestacional la proteinuria es negativa, ajá, y pues puede que no haya mayor complicación y se puede tratar con algunos, si no origina daño a órgano blanco, con algunas situaciones de dieta y demás, y si empieza a originar alguna sintomatología,
pues podría ser otro tipo de clasificación y requeriría otro tipo de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la preeclampsia. Recuerden que la preeclampsia solamente existen por guía de práctica clínica dos divisiones. Una de ellas sería preeclampsia sin datos de severidad y la otra sería preeclampsia con datos de severidad o preeclampsia leve y preeclampsia severa, ¿no? En alguna literatura lo manejan de esa forma. Cifras arriba o iguales de 140-90, pero que la paciente presente proteinuria y aumento de creatinina sérica, lo que nos da pues una mala recepción o filtración de la albúmina, ¿verdad? Y algunas proteínas específicas. Y que esta se pueda presentar 20 semanas después del embarazo o hasta 2 semanas después del parto. ¿Correcto? En algunos pacientes pudiesen presentar por el desequilibrio hidroelectrolítico edema, aunque no es una cuestión específica. Antes se mencionaba la triada de ella, sin embargo, pues no siempre presentan edema. Con que tenga estos niveles más proteinuria, pues podemos determinar que la paciente tiene preeclampsia. La otra sería preeclampsia con datos de severidad, ya una situación un poquito más complicada. Situaciones o tensiones arteriales arriba de 160, 110 y que nos muestre datos de daño a órgano blanco, ¿verdad? Como lo son cefalea, importantísimo saber que la cefalea debe ser tipo tensional, amaurosis, fosfenos, dolor en flanco derecho, papiledema, clonus, que son movimientos involuntarios de alguna extremidad del cuerpo humano, dolor a la palpación en la región hepática, que pudiese presentar el síndrome de HELP. ¿Me pueden recordar qué significa HELP en el síndrome de HELP? A ver, alguien ahí en el chat, por favor, ¿qué significa HELP? Evidentemente hay disminución de las plaquetas en la cual la paciente presenta trombocitopenia, deshidrogenasa láctica elevada y algunas enzimas hepáticas elevadas, ¿no? Como la TGO, la TGP y algunas otras más que se encuentran elevadas. Es decir, ya hay mayores complicaciones a daño a órgano blanco. ¿Qué significa HELP, chicos? ¿Ok? Esta es una palabra que también está en inglés, lamento decirlo, ¿verdad? Pero efectivamente, síndrome, bueno, HELP significa elevación de enzimas hepáticas, significa trombocitopenia y significa hemólisis. La hemólisis, recordemos que es la destrucción de los glóbulos rojos, ¿verdad? Luego existe una complicación que se llama hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, ¿correcto? Es una paciente que tiene hipertensión crónica, ajá, y que desarrolla preeclampsia o eclampsia, pero que ya tiene un tratamiento con fármaco antihipertensivo. Es decir, por eso se le llama sobreagregada, porque ya hay un tratamiento antihipertensivo y aún así sigue con niveles arriba de 140-90. Y la otra sería eclampsia, que ya es una complicación un poquito mayor. Prácticamente se parecen un poquito a la preeclampsia con datos de severidad. Sin embargo, hay síntomas neurológicos, no simplemente crisis convulsivas o no específicamente crisis convulsivas, sino puede haber hiperreflexia, cefalea tensional que haga o que presente alteraciones visuales de forma importante, que tenga datos de accidente cerebrovascular o que tenga datos de edema agudo de pulmón, ¿correcto? O, evidentemente, crisis convulsivas de forma tónico-clónico generalizadas. Muy bien. Ahora entonces, ese sería uno de los problemas, ¿correcto? Existen algunos tratamientos específicos. En este caso vemos aquí en pantalla un algoritmo. Este algoritmo dice que los niveles de tensión arterial deben de estar arriba de 160-110 o que los niveles estén arriba de 140-90, pero que presente daño a órgano blanco. ¿Cuáles son los daños a órgano blanco? ¿Alguien me puede decir algunos datos de daño a órgano blanco? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles son los datos de daño a órgano blanco?
¿Ok? Mm, ok, pensé que iba a haber más comentarios, pero no. A ver. No, eso no son datos de daño órgano blanco. Ok, a ver. Se fueron muy arriba. Mm, ok, que la paciente presente datos de accidente cerebrovascular, escotomas, muy bien. Riñón, aumento de proteínas. Sí, no, ya se fueron. Edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca congestiva, no me suena. Insuficiencia renal, no, pero ya se fueron muy arriba. Elevación de enzimas hepáticas, retinopatías, accidente cerebrovascular. Bueno, más o menos, más o menos. Accidente cerebrovascular sí lo compraría. eh, Edema agudo de pulmón también. Retinopatía sería ya muy complicado. No es tan primoroso, ¿verdad? Puede presentar alteraciones visuales, es así, pero como tal, ese yo creo que sería un poquito más prolongado. Bien, bueno, ándele, anuria sí sería uno muy común, proteinuria, albuminuria, correcto, ahí sí estoy de acuerdo. Datos de déficit neurológico, escala de coma de Glasgow con puntaje mucho menor, de 8, de 9, no sé. Ajá, a lo mejor que haya pupila miótica o midriática, correcto, etcétera, ¿no? Entonces, a esos casos es a lo que estoy hablando. Bien, ahora entonces, si nosotros tenemos este tipo de situaciones, es muy importante que nosotros verifiquemos A, B, C, D y E. Nótese que la paciente no está en paro, ¿correcto? Entonces, A, la letra A, ¿qué significa la A, chicos? Esta es una premura importantísima y es una premisa hipocrática sumamente importante. Sobre todo no hacer más daño. Y muchas de las veces, lo más importante que yo puedo hacer en un primer nivel de atención o en un segundo nivel de atención donde no tenga capacidad resolutiva es controlar A, B, C, D y E. Esa es una premisa sumamente importante. Y muchas de las veces, chicos, muchas de las veces no lo hacemos como deberíamos. El paciente está en apnea, el paciente está en fibrilación ventricular, etcétera, y nadie se da cuenta porque estamos muy entretenidos en bajar la tensión arterial o muy entretenidos en otro tipo de situaciones que no nos permite a nosotros visualizar, ¿verdad? Que el problema primordial A, B, C, D y E, en este caso no están controlados, ¿verdad? La letra A significa abrir la vía aérea, la letra B significa buena ventilación, la letra C significa circulación, aquí sí la D significa déficit neurológico y la letra E significa exploración física, ¿correcto? Ahora entonces, esta es una premisa sumamente importante. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros también vamos a calcular frecuencia cardíaca fetal para ver si no está disminuida o más arriba de lo normal que nos pueda complicar o nos pueda demostrar sufrimiento o baja reserva fetal y evidentemente evaluar con medidas, ¿verdad? De las semanas de gestación, fondo uterino, etcétera, etcétera, ¿ok? Ok, ahora bien, número uno, ¿qué vamos a hacer o qué es lo que es recomendable ante una paciente con un dato de preeclampsia sí, con datos de severidad? Acción número uno, vamos a tener que estabilizar los niveles, perdón, de tensión arterial, ¿no? Aquí hay algunas propuestas de medicamentos, como lo es el nifedipino, el abetalol y la hidralazina. Recuerden que cada uno de ellos tiene, ¿verdad? Eh, Indicaciones y contraindicaciones. Es muy importante que nosotros estemos muy al pendiente de ello. La acción número dos, por ejemplo, aquí en México como tratamiento profiláctico anticonvulsivo previo a la convulsión o durante la convulsión se llama esquema de Susspan. El esquema de Susspan significa que vamos a administrar de 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio en un aproximado de tiempo de 15 a 20 minutos y luego una infusión de 1 a 2 gramos por hora hasta que los niveles de clonus, por ejemplo, o de severidad empiecen a disminuir. Y la acción número 3, sumamente importante, sería
terapia de líquidos, ¿verdad? Como la solución Harman a 250 cc por carga, como un volumen de carga como tal. Y la otra sería solución Harman a 1 mililitro kilo hora, máximo 80 mililitros por hora. Bien, ahora, evidentemente, si la meta en 30 minutos de esta complicación sería llegar a una TA sistólica de 140 a 155 y a una diastólica entre 90 a 105. Si el embarazo tiene menos de 34 semanas de gestación y el feto es viable, vamos a considerar el esquema de maduración pulmonar, ¿no? Como el uso de dexametasona o betametasona, por ejemplo. Si el niño tiene o el embarazo más de 34 semanas de gestación o el feto no es viable, podemos generar la interrupción del embarazo, ya sea vaginal o cesárea, optimizar hemoderivados si es que la paciente requiere y continuar con el tratamiento consecutivo de mantenimiento de antihipertensivos, sulfato de magnesio y terapia de líquidos en este caso. Aquí en la otra diapositiva, en la otra hoja, tenemos algunas indicaciones, ¿verdad? Algunas observaciones importantes con este tipo de fármacos, cuál es su periodo de inicio y cuál es su efecto máximo antihipertensivo. Y aquí, miren, es muy importante, existen datos que nos generan daño a órgano blanco, ¿verdad? Como lo son los sistemas o los datos de disminución del sistema nervioso central, como fosfenos, fotofobia, escotomas, etcétera, etcétera, cefalea intensa, estado mental alterado, ¿no? Los que los decía yo hace un ratito. Alteración hepática, ¿verdad? Elevación de enzimas hepáticas, dolor en epigastrio o hipocondrio derecho, evidentemente niveles elevados de tensión arterial, niveles disminuidos de plaquetas, alteración renal, ¿verdad? Y edema agudo de pulmón, lo que nos podrían dar datos de daño a órgano blanco. Esto con respecto a los trastornos hipertensivos. Ahora, existe una segunda. Esta fue la primera complicación, ¿correcto? Primera complicación. Ahora, vamos con la segunda complicación. La segunda complicación tiene que ver con la hemorragia obstétrica, ¿verdad? Principalmente en el posparto. Y aquí en la diapositiva tenemos una imagen que nos muestra a nosotros cuáles pueden ser los posibles causales de una hemorragia posparto. Por ejemplo, el 80% del motivo de una hemorragia posparto tiene que ver con la atonía uterina, el tono del útero como tal. ¿Correcto? Y todo esto puede ser consecuencia a coramnoitis, que es infección del líquido amniótico, el exceso de uso de uterotónicos, sobredistensión uterina, o alteraciones anatómicas funcionales de la placenta, como placenta increta, percreta, o una placenta que no se haya impregnado en la región correspondiente, o que no tenga la maduración correspondiente, o que la decidua basal no esté madura en este caso, ¿no? Por ejemplo, pero el 80% se lo lleva precisamente esta complicación, la atonía uterina. Bien, ahora, tejido, ¿verdad? Es muy importante que nosotros revisemos que la placenta esté completa para que no tengamos en este caso la sospecha de que haya cotiledones en vía vaginal, ¿verdad? O que hayan quedado residuos de cotiledones, retención de coágulos, que no se haya presentado acretismo placentario o que el alumbramiento no haya sido completo y que esto precisamente está originando hemorragia importante. Otra sería el traumatismo, como epicios mal realizadas o deficiencias de estas mismas, laceraciones, ruptura uterina, etcétera. Y otra de ellas sería trombina, que haya problemas en los factores de coagulación o en las células plaquetarias que son las encargadas de ello. Algunas son relacionadas al embarazo o provocadas por ella, como lo es la preeclampsia o por el síndrome de Hell, y otras son externas al embarazo como tal o al momento obstétrico, como la coagulopatía intravascular diseminada, algunas enfermedades como la hemofilia o que el paciente presenta alguna alteración de cascadas de coagulación como enfermedad de von Willebrand, ¿no? Entre otras más. Ahora, ¿cómo podemos definir nosotros que la paciente tiene una hemorragia obstétrica? O que la paciente, sí, tenga una hemorragia obstétrica. Existen varias literaturas que clasifican. Por ejemplo, acá en México hablamos que 500 mililitros vía vaginal de sangrado se considera hemorragia obstétrica.
Algunas otras literaturas, bueno, de hecho esta misma, la guía de práctica clínica también abarca que 1000 mililitros perdidos vía cesárea. Vía cesárea, ¿ok? Entonces, en este sentido, pues algunas otras literaturas manejan otro tipo de situaciones. Por ejemplo, algunos colegios gineco-obstétricos, por ejemplo, de Colombia o Argentina, manejan 500 mililitros cualquier vía, ya sea vía vaginal o vía cesárea, ¿no? Cualquiera que sea de estas. Pero a mí, en realidad, hay unos que manejan, por ejemplo, bueno, quiero mencionar esta, de 500 a 800 mililitros cualquier vía con datos de hipoperfusión. ¿Correcto? Con datos de hipoperfusión. Yo considero que una de las más adecuadas sería esta. Cualquier cantidad perdida, ¿ah? Cualquier cantidad perdida, cualquier vía de sangrado, cualquier cantidad perdida, ya me equivoqué aquí, perdón, perdida o en cualquier vía, pero que presente datos de hipoperfusión. ¿Correcto? Con datos de hipoperfusión. Esa creo que para mí significa o es un poquito más adecuada, porque hay pacientes que pueden perder 300 mililitros y demás, y que no pasa nada, ¿no? Pero hay otros que pueden presentar, en este caso, eh, pues datos de hipoperfusión en la cual la paciente no está compensando, ¿verdad? En este caso la pérdida de volumen. Y entonces empieza a presentar taquicardia, empieza a presentar problemas de dificultad ventilatoria, empieza a presentar déficit neurológico, empieza a presentar alteraciones renales, palidez tegumentaria, retraso en el llenado capilar, etcétera, etcétera. Sí, Argeli, podría ser, estoy de acuerdo. Sin embargo, hay pacientes que ante una pérdida mínima de volumen, ¿verdad? Pues evidentemente sí presentan datos de hipoperfusión y eso mucho tiene que ver con la fisiología, sí, también del embarazo, ajá, pero también mucho de la fisiología de respuesta que tenga la paciente, ajá. En el caso, por ejemplo, de que no tenga enfermedades crónico-degenerativas, de que no tenga alteraciones como cardiopatías isquémicas y toda esta parte, ¿no? Ay, no entendí aquí, porque la pérdida de volumen, no sé si me los puedan mandar para todos, sino en privado para que todos lo lean. La pérdida de volumen puede ser mayor, pero no sí que no tenga un estado de choque. No lo entendí. Si lo puedes volver a escribir un poquito más claro, sería mejor. Bien, ahora, existe una clasificación de la hemorragia obstétrica en este caso, que habla de de un dato específico, de datos específicos conforme a un porcentaje de volumen perdido contra los mililitros aproximadamente de volumen perdido. En este caso, por ejemplo, clasifica la hemorragia obstétrica en compensada, ajá, y esta hemorragia de tipo compensada pues dice que la paciente puede perder entre el 10 al 15% del volumen circulante y que correspondería entre 700 a 1050 mililitros de volumen. Nótese que esto es para una mujer embarazada que aproximadamente pesa entre 70 a 80 kilogramos. De ahí viene el estado de choque no compensado, o más bien la hemorragia, perdón, la hemorragia obstétrica no compensada, y esa se puede clasificar en tres criterios: leve, moderada y severa. En el caso de la leve, ha perdido de un 15 a un 30% de volumen circulante, ya inicia con algunos datos específicos de aumento de frecuencia cardíaca, inclusive de tensión arterial normal, que pierde entre 1050 a 2100 mililitros aproximadamente. Viene la hemorragia obstétrica no compensada, moderada, en la cual presenta algunos datos de hipoperfusión y ya ha perdido entre el 30 a 40%, ¿verdad?, de volumen circulante, lo que corresponde de 2100 a 2800 mililitros aproximadamente. Y tenemos la hemorragia con datos
perdón, la hemorragia obstétrica no compensada severa, en la cual ya hay datos severos de hipoperfusión, pierde un 40% de volumen circulante y que esto corresponde a más de 2.800 mililitros. Si se dan cuenta, aquí los volúmenes son demasiados altos, porque evidentemente, como lo decían, el dato de equilibrio homeostático de la paciente, pues puede conllevar a que no presente ciertos tipos de datos, pero necesitamos estar muy bien presentes. Por eso yo mencionaba, una de las que a mí más me favorecen como concepto sería cualquier cantidad perdida, cualquier vía, pero que Si vas a presente ir datos de acá, hipoperfusión. Y no vas a estamos venir a la hablando de datos de hipoperfusión, o sea, de que aquí a una semana. forzosamente se presenten todos los que yo veo aquí en pantalla. La paciente podrá tener palidez tegumentaria y un llenado capilar de 5 segundos. Con esos dos son datos de hipoperfusión y no necesito esperar más datos de hipoperfusión. ¿Correcto? Bien, ahora este sería uno de ellos. ¿Cuáles posibles situaciones o acciones podríamos hacer en este caso? La mayoría de las acciones que voy a incluir aquí principalmente tienen que ver con atonía uterina o algunas otras complicaciones sencillas. Miren, por ejemplo, sangrada vía transvaginal mayor a 1.000 mililitros según esta literatura, ¿correcto? Y o sangrado con inestabilidad hemodinámica. Ajá. Acuérdense que inclusive hay algunas literaturas que manejan menos cantidad, algunas otras más cantidad, ¿no? Ahora bien, realice una evaluación y abordaje A, B, C, D y E. Acuérdense que esa es la premisa primordial de este tipo de pacientes. Si yo no puedo tratar más para allá de esto, pues bueno, me quedo con A, B, C, D, E y listo, ¿correcto? Bien, cuidado con la tensión arterial, que no tenga una tensión arterial sistólica menor a 90 o una diastólica menor a 60. Y importantísimo, en este caso, calcular el índice de choque, como bien lo decían, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el índice de choque? Ayúdenme. ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es la fórmula de cálculo de índice de choque? ¿Cuál es la fórmula, chicos? Y los médicos que están ahí saben. ¿No? No, Aquí está la fórmula, miren. Ya vi que no están viendo la pantalla, ¿verdad? Aquí está la fórmula, miren. De hecho, ahí mismo está. Es frecuencia cardíaca. Lo estoy escribiendo en el chat. Frecuencia cardíaca se hace una división, tensión arterial sistólica. ¿Correcto? Y que este índice de choque sea mayor a 0.7, bueno, a 0.8. ¿Correcto? Inclusive podemos clasificar el índice de choque. Mayor a 0.8 hay riesgo, 0.9 hay mayor riesgo, 1 hay mayor riesgo, y esto lo podemos relacionar a la clasificación que está aquí en pantalla conforme a la pérdida de volumen en porcentaje. Por ejemplo, entre 0.8 a 0.9 está en una hemorragia obstétrica compensada, entre 1 a 1.1 en no compensada leve, 1.2 no compensada moderada y más de 1.3, 1.4, ¿verdad? No compensada de tipo severa en este caso, ¿correcto? Hay que apagar sus micrófonos, chicos, porque tengo prendidos varios. Que me vaya yo. Josefina Bonilla, tenemos prendido su micrófono, nos ayuda a apagarlo. Tengan cuidado con su micrófono, chicos, tenemos bastantes micrófonos activados. ¿Eh? Bien, excelente. Ahora vamos a avanzar. Acción número 1, en este caso de hemorragia. Bueno, hay varias opciones como la compresión uterina bimanual, poco utilizada actualmente, sin embargo, pues bueno, se recomienda aunque se pueda realizar, que esperando no sea tan traumática, perdón, y podamos ocasionar una complicación más. Compresión aórtica externa, muy importante, ¿verdad? En la región infraumbilical, hacer una presión directamente, literalmente con el puño cerrado, y presionar para disminuir, en este caso, la perfusión hacia esa región y que siga sangrando, ¿verdad? Y el uso de uterotónicos. Ahora bien,
Acción número 2, la opción de administrar hemoderivados si hay disponibilidad de ellos. En algunas situaciones, por ejemplo, no se recomienda, en algunas literaturas, y dependiendo mucho del contexto en el cual estemos, no es que sea estrictamente no recomendable, depende mucho del contexto. Si en un primer nivel de atención no tengo hemoderivados y lo único que tengo solución Harman, pues pongo solución Harman. No es una contraindicación, el punto es, depende de lo que yo tenga. Por supuesto que si yo estoy en un hospital del tercer nivel con banco de sangre y con sangre disponible en ese momento, pues perfecto. Yo administro hemoderivados, ¿correcto? Los coloides como la albúmina al 20% podrían ser, en este caso, algunas indicaciones importantes y considerar medios homeostáticos o fármacos homeostáticos, como lo es el ácido tranexaménico. El ácido tranexaménico es un hemostático muy utilizado actualmente y que ha demostrado en muchos estudios o literaturas que puede disminuir el sangrado significativamente, ¿verdad? Ya una acción un poquito más complicada y más quirúrgica, realice pinzamiento de arterias uterinas con técnica SEA, un poquito más sencillo y que está al alcance en la gran mayoría, balón de Bakri, a la par de hacer compresión aórtica externa. ¿Cuál es nuestra meta de todo este tratamiento en al menos de una hora? Que la presión arterial media suba mayor a 65 milímetros de mercurio y que el índice de choque disminuya a 0.8 y que el lactato disminuya al menos el 20%. Recuerden que la hiperlactatemia es un dato importante de hipoperfusión. Entonces, si la paciente está hipoperfundida, evidentemente va a tener hiperlactatemia mayor a 2 milismol por litro. ¿Correcto? Exploración del útero, del canal vaginal y del cervix, buscando problemas del tono, buscando problemas de trauma, buscando tejidos o que podamos nosotros corroborar o tener, ¿verdad? Problemas de plaquetopenia, ¿verdad? Aquí en la imagen, abajo está el ácido tranexaménico. Y listo. Bueno. De este lado tenemos algunos datos importantes de hemoderivados, ¿verdad? Recuerden que uno de los indicadores significativos sería la hemoglobina de 7 a 9 gramos sobre decilitro. Ya se considera la administración de concentrado eritrocitario, plasma fresco, concentrados plaquetarios o crioprecipitados. Y nuevamente vuelvo aquí a colocar el ácido tranexaménico. Lo más recomendable es poner de 1 a 2 gramos IV en 10 minutos. Recordemos que se debe de diluir en 100 mililitros de solución salina o solución Harman, ¿correcto? Algunos lo pasan directo, aunque la más recomendación sería la dilución de este fármaco. Muy bien. Una de las complicaciones, en este caso, más que hablábamos sería el choque séptico. Recordemos que si nosotros estamos hablando del choque séptico, estamos hablando de que la paciente presenta datos de estado de shock. No, no están en la norma 007, son de la guía de práctica clínica. Porque estos algoritmos no están en la norma 007. Si no, de todos modos, intentaré pasar la presentación a Alexis y que se las comparta. ¿Verdad? Bien, nosotros tenemos datos de una situación séptica, ¿verdad? ¿Cómo sé que la paciente está en datos de hipoperfusión? Pues bueno, evidentemente va a tener datos de choque, ¿no? Los hablamos hace un rato. Frecuencia cardíaca elevada, alteración ventilatoria, alteración mental, palidez tegumentaria, llenado capilar retardado, alteraciones renales como liguria o anuria, alteración ácido-base, hiperlactatemia, entre otros más, ¿correcto? Aquí nos menciona el algoritmo tensión arterial menor a 90, sistólica y menor a 60 en el caso de la diastólica. Grave la paciente, realice evaluación de abordaje A, B, C, D y E. Esto es sumamente importante, ¿correcto? Cálculo de la edad gestacional y frecuencia cardíaca fetal para ver si no hay sufrimiento del mismo. Carga de solución Harman inicialmente de 250 a 500 mililitros. Puede ser un poco más dependiendo lo que nosotros queremos como meta terapéutica. Y nuestra meta terapéutica a los 30 minutos es llegar a una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. ¿Correcto? En el caso de que logremos esta meta o no logremos esta meta, vamos a aplicar medicamentos vasopresores.
Recuerden en este caso que en el caso del choque séptico, el causal de hipoperfusión es vasodilatación sistémica. Por eso es que necesitamos nosotros el uso de vasopresores. ¿Correcto? Ahora bien, una vez que elegimos el vasopresor, en este caso se nos recomienda la norepinefrina. ¿Correcto? Y esta norepinefrina va a pasar a una dosis de 0.5 microgramos kilo minuto o más de esta dosis para que haga un efecto vasopresor. Tenemos que saber cuál es el foco infeccioso y cuál es la bacteremia que está originando este problema. Por lo tanto, vamos a tomar muestras para cultivos. Administración de antibióticos. Deben de ser administrados menos de 45 minutos de que la paciente ingresó con nosotros, ¿verdad? Y control, evidentemente, de la fiebre. Podemos utilizar hemoderivados, ¿correcto? Y en este caso, pues vamos a ver dónde está el proceso infeccioso y si hay un foco infeccioso en alguna lesión o en alguna herida, corroborar su tratamiento quirúrgico. Nuestra meta a las 3 horas sería disminuir el lactato. Recordemos nosotros que la hiperlactatemia es un dato importante de hipoperfusión. La uresis debe de mejorar a una uresis normal de 0.5 mililitro kilo hora y la frecuencia cardíaca fetal pues debe de oscilar entre 110 a 160 latidos por minuto. Bien, excelente. Vamos a avanzar. Ahora, otra de las complicaciones, llevamos 3, vamos a la cuarta. Otra de las complicaciones importantes sería el embolismo del líquido amniótico. Recordemos que el embolismo del líquido amniótico se refiere a que existen residuos, ¿verdad?, de cotiledones o residuos fetales o coágulos o residuos meconiales o de labnios que de la decidua basal pueden pasar al útero y del útero entrar a circulación materna, ¿correcto? Entonces, hay entrada de algún residuo de líquido amniótico a circulación materna. Entonces, este líquido o la sangre o el paquete vascular de la madre se ve expuesto a este tipo de situaciones, lo que pudiese provocar activación endotelial del vaso. Y esta activación endotelial, o vamos a ponerlo así, respuesta endotelial, va a originar vasoconstricción sistémica, porque hagamos de cuenta que es un agente tóxico o un agente externo al vaso y el vaso responde haciendo constricción, por lo que origina, en este caso, acidosis respiratoria, ¿verdad? Hipertensión transitoria e hipoxia. También va a provocar disnea, tos, broncoespasmo, a lo que nos lleva a síndrome de distrés respiratorio agudo muy rápido, depresión miocárdica y paro cardiorrespiratorio. O bien coagulopatía intravascular diseminada, aunque en un 80% es más común que la paciente caiga en paro cardiorrespiratorio, ¿correcto? Entonces, pues bueno, en este sentido estricto, tendremos que realizar intervenciones. Y esto puede ser principalmente en un 95% durante el trabajo de parto. ¿Correcto? Durante el trabajo de parto. Y es una situación que no se estima, no se sabe. Podemos tener un trabajo de parto sin complicaciones, un embarazo sin complicaciones y la paciente presentar ese tipo de cosas. En el caso específico de esta paciente, ¿qué vamos a hacer? Ya lo habíamos mencionado hace un ratito. Iniciamos las cuestiones de soporte vital básico y soporte vital avanzado. ¿Correcto? RCP de alta calidad, recordando que vamos a aplicar la técnica ABCD, si es que la paciente sigue embarazada, de desplazamiento del útero, ¿correcto? Vamos a administrar adrenalina como se administra normalmente, vamos a hacer desfibrilaciones en el caso de que la paciente requiera o tenga ritmos desfibrilables sin ningún cambio, ¿correcto? Activo el código de emergencia obstétrica y vamos a considerar las etiologías del paro cardiorrespiratorio. Voy a cambiar la diapositiva, ahorita regreso para acá. Y las etiologías están clasificadas A, B, C, D, F, G. ¿Qué complicaciones pueden ser? Algunas situaciones correspondientes a la anestesia durante el trabajo de parto o la cesárea, no más bien. Sangrados, que ya lo hemos visto, la hemorragia obstétrica por atonía, por tejido, trombina, etcétera. Problemas cardiovasculares, que la paciente sea, por ejemplo, hipertensa, o bueno, más bien, directamente el corazón, ¿no? Que tenga insuficiencia cardíaca, que tenga alguna cardiopatía isquémica, etcétera, ¿no? El uso de drogas o ciertas toxinas, como el fentanilo, como la heroína, como el cristal, etcétera, ¿no? O algún otro tipo de drogas. Que haya antecedentes de embolia, ¿verdad? Embolismo
aéreo en este caso o embolismo por placa de ateroma. Que haya cuadros febriles, lo hablábamos del choque séptico, ¿verdad? Puede ser un causal, y otras causas como lo son las H y las T, que no son causas específicamente obstétricas, ¿verdad? O hipertensión, ¿no? En el caso de la preeclampsia o de la eclampsia que hemos hablado. ¿Qué vamos a realizar? En el caso específico de la madre, realizar manejo de la vía aérea con dispositivos como cánulas de Guedel, como supraglóticos o intubación endotraqueal, administrar oxígeno al 100% con balón, válvula, mascarilla, evitar una ventilación excesiva, colocar una vía intravenosa por arriba del diafragma. Por arriba del diafragma significa que lo más recomendable es que sea en pliegues de nuestros brazos y no en la mano. Ajá. Si está administrando sulfato de magnesio, inmediatamente suspéndalo y administre cloruro de calcio o glucanato de calcio, que es el antídoto al sulfato de magnesio. De hecho, no sé si estaba, no me acuerdo si lo mencionamos acá. Tarán, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está, no. Ajá, glucanato de calcio, acá está, 1 gramo en bolo. Aquí está, miren, en esta última, en esa diapositiva que acabo de poner. En caso de que la paciente presente datos de toxicidad de sulfato de magnesio. ¿Alguien me puede decir datos de toxicidad de sulfato de magnesio? ¿Tienen datos de toxicidad de sulfato de magnesio? No, no, datos de toxicidad de sulfato de magnesio, pues bueno, puede ser disnea, alteración respiratoria, puede tener rubicundez facial, disnea, ajá, así también reflejos osteotendinosos totalmente disminuidos, arritmias letales, principalmente. ¿Correcto? Muy bien, excelente. Avancemos pues, continuemos. Ok. Realice intervenciones obstétricas. Lleve a cabo un desplazamiento uterino lateral continuo. Se llama desplazamiento bimanual. Trata de no utilizar almohadas, sábanas, colchas abajo del abdomen. No sirven. Si usted está comprimiendo, debe de utilizar, en este caso específico, desplazamiento bimanual, como si fueras a dar RCP, las dos manos una sobre la otra, pero de lado y lateralizada hacia la izquierda. Desconecta los monitores fetales, nos van a estorbar para la desfibrilación de la madre y prepárate para la cesárea perimortem, ¿ok? Continúa con tu soporte vital avanzado y básico, continúa con la RCP de alta calidad, la terapia eléctrica, ¿correcto? La administración de antiarrítmicos si es necesario, etcétera. Y si en 5 minutos la paciente no responde o no hay mejora de las intervenciones, preparemos la cesárea perimortem. Acuérdense, la Asociación Americana del Corazón recomienda 5 minutos. Si no mejora, hay que hacer cesárea perimortem y preparar al equipo de reanimación neonatal. ¿Cuántas compresiones dijimos que le íbamos a dar al niño en el caso específico? En el caso específico, cuando el recién nacido no está vigoroso. A ver, ¿quién me dice? No, 15 por 2 no dijimos. No. No, no inventen. Estamos hablando del neonato. Dije neonato, ¿no? No. Acuérdense bien cuántas dijimos. A ver. 3 compresiones, una ventilación durante 1 minuto, chicos. Ok, son 30, no, no son segundos, son 30 compresiones. Perdón, ya me equivoqué yo también. 3 compresiones, una ventilación, 1 minuto. Si lo quiere trabajar en segundos, sería 60 segundos. ¿Correcto?
No entiendo lo de los 2 segundos. 3 por 1 en 2 segundos, no entiendo. No entiendo a qué se refiere 2 segundos. Bueno, muy bien, avancemos. Fíjense bien, aquí hay unos datos muy importantes. ¿Qué considerar durante la RCP básica? Evidentemente, todas las características que ustedes conocen de una RCP de alta calidad, como lo vemos aquí en esta primera imagen. Ajá, estoy hablando en este caso específicamente de la madre, ¿ok? Que la capnografía sea entre 12.5 a 20 milímetros de mercurio. 12.5 a 20 milímetros de mercurio, ¿correcto? Ahora bien, en este caso, cuando hay retorno a circulación espontánea, corroborar pulsos centrales y periféricos, incremento del dióxido de carbono de 35 a 40 milímetros de mercurio. Se puede utilizar descarga sin ningún problema. En el caso del bifásico, pues la dosis más alta, que serán 200 julios. En el caso del monofásico, que sean 360 julios. Igualmente podemos administrar fármacos sin ningún problema, como lo es la adrenalina cada 3 minutos y como la amiodarona, siempre y cuando la amiodarona, en este caso, haya una arritmia de tipo ventricular, ¿verdad? Y la vía aérea avanzada es sumamente importante. Como lo podemos ver en esta siguiente imagen, tenemos por acá, por ejemplo, al producto y que está presionando a la cava abdominal y a la aorta abdominal. Está en posición supina. Cuando lo hacemos de lado, más o menos así, aquí está comprimiendo. Esta camilla amarilla que ven acá se llama camilla de Cardiff. ¿Correcto? No existen en México, en realidad no son tan utilizadas. La verdad es que no se las recomiendo, o sea, no la van a encontrar tan fácil. Preferimos el desplazamiento bimanual. Aquí hay una mano, aquí están las dos, más o menos como esta, o bien como lo están haciendo en esta imagen, pero con las dos manos, para que en este caso, si se dan cuenta, aquí está lateralizado y disminuye la presión de la vena abdominal y la aorta abdominal. Eso en el caso de que haya paro cardíaco debido a un embolismo de líquido amniótico, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esta información? Pues bueno, evidentemente, chicos, debe de generarse un sistema estratificado y organizado correspondiente a la activación de ciertos elementos o personas que van a interactuar con ese tipo de paciente. Acordémonos nosotros que el código rojo está declarado como una emergencia obstétrica. Existe el lineamiento técnico de emergencia obstétrica nos habla precisamente de esto. Algunos hospitales lo han clasificado como una vez que yo hago, lo primero que tengo que hacer en este caso es clasificar a la paciente. Recuerden que en el triaje obstétrico la clasificamos en rojo, amarillo y verde. En el caso de que sea color rojo, hay una emergencia obstétrica. El siguiente paso sería activar a nuestro código universal estandarizado que nos dice que hay una emergencia obstétrica en X área del hospital, que esta es código oro, ¿correcto? En algunos hospitales lo manejan como código Mater, código oro, no sé, hay muchos nombres que le puede llamar. En esta charla le voy a poner código oro, ¿correcto? Aunque también es igual a código Mater. Y después de eso debe llegar el equipo de respuesta inmediata obstétrica. Miren, les tomé foto a ustedes. Se parece este Batman a ustedes. Llega el equipo de respuesta inmediata obstétrica, que precisamente después de que un equipo de pocas personas interactúa con la paciente y descubre que está complicada o que está ante una emergencia por trastorno hipertensivo, por hemorragia obstétrica, por sepsis durante el embarazo o por embolismo de líquido amniótico, llegan los superiores, ¿verdad? El equipo de respuesta inmediata obstétrica. Y entonces hay un sistema universal de activación que es el código Mater, ¿correcto? O código oro, dependiendo en cómo le llame o cómo le llame a su hospital. ¿Cuál es el objetivo de este? Número uno, el objetivo es identificar que la paciente está con datos de inestabilidad o ante una emergencia obstétrica en código o color rojo. Una vez clasificada, tratamos bajo estándares de las guías de práctica clínica o norma oficial mexicana 007, perdón,
o alguna otro tipo de normatividad. C significa traslado, la traslado a una unidad donde se le va a brindar una atención más adecuada o la traslado a un hospital que tenga mayor resolución del problema. Y entonces, el equipo de respuesta inmediata obstétrica debe de llegar en un tiempo, cuando se activa, en un tiempo no mayor a 3 minutos, ¿correcto? Cuando se activa el código Mater en su hospital o código oro, usted debe de dar respuesta en un lapso no mayor a 3 minutos, porque vamos a intervenir muchas personas. ¿Cuántas enfermeras o enfermeros debe de haber en un código oro, chicos? ¿Quién me dice cuántos? ¿Enfermeras o enfermeros debe de haber? 4, exactamente. ¿Y en qué tiempo deben de arribar al lugar? Al lugar donde se solicitó. ¿En cuánto tiempo? Bueno, según lo que estoy mostrando acá en pantalla, sería en menos de 3 minutos. Exacto, chicos, en menos de 3 minutos, exactamente. Ahora, una vez que se activó el equipo de respuesta inmediata obstétrica, no es otra cosa, el equipo de respuesta inmediata obstétrica no es otra cosa más que, con las dos ventanas, más que un equipo interdisciplinario de expertos en diferentes áreas que van a contribuir a la atención de la paciente, disminuyendo su morbimortalidad del binomio o de la madre, en este caso, dependiendo cuáles sean los factores, ¿no? Eso sería un equipo de respuesta rápida. ¿Qué personas deberán de estar? Todas estas que ven en lista, más 3. O le voy a poner 3 porque ya aquí está indicada una. Es decir, en total serían 4. ¿Correcto? 4. Como si fuera otra. Bien, por ejemplo, debe de estar la máxima autoridad del hospital, la máxima autoridad que se encuentre en el momento. ¿Correcto? La que se encuentre en ese momento. Debe de estar evidentemente el médico ginecobstetra y miren, muy importante, debe estar el personal de cuidados intensivos, un médico de cuidados intensivos o un ginecobstetra especializado en medicina de reanimación obstétrica o medicina crítica, algo por el estilo, ¿correcto? Muy bien, debe estar un médico neonatólogo o pediatra, ¿verdad? O bien una enfermera neonatóloga o pediatra. Ajá. Debe de estar es personal de enfermería, de cirugía general. Hay situaciones como una cirugía de control de daños o algún otro tipo de situación que el ginecobstetra no podrá realizar, pero que lo podrán realizar el cirujano general. Personal de enfermería, 4 exactamente. Personal de trabajo social, laboratorio, banco de sangre, rayos X y camilleros. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, aquí hay algunas de las funciones que deberá de hacer cada uno de ellos. Algunas de las funciones que deberá hacer cada uno de ellos, como lo es el intensivista, etcétera, etcétera. Pero ahorita me quiero enfocar al ginecobstetra. Evidentemente, el ginecobstetra es el líder de la situación, ¿correcto? Realiza rastreo ultrasonográfico, realiza exploración de pelvis y área genital, y evidentemente está al pendiente de toda la evaluación y tratamiento de la paciente. El intensivista, perdón, cuidado de toda la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿correcto? Personal de enfermería, pues va a tener varias funciones, ¿verdad? Varias funciones que vamos a hablar en un ratito más de ellos. Médico neonatólogo o pediatra, pues la evaluación del recién nacido o las intervenciones, vamos, de reanimación que pueda requerir el pacientito. Ajá. Personal de cirugía general, junto con el ginecobstetra va a realizar
una evaluación de la paciente y va a tener que dar solución definitiva, en este caso de la problemática o alguna cirugía específica que se requiera de la misma, ¿verdad? Y vamos a ver al personal de enfermería. Aquí recordemos nosotros que está clasificada como enfermera A, como enfermera B, como enfermera C, enfermera D. Bueno, enfermera o enfermero A, enfermera y enfermero B, enfermera o enfermero C y D. ¿Correcto? Principalmente la enfermera A va a hablar, se va a colocar del lado izquierdo o en el brazo izquierdo, del lado izquierdo del paciente, y se va a encargar de la estabilidad hemodinámica del paciente junto con el intensivista o monitoreo cardíaco. Signos vitales, manejo de la vía aérea avanzada, etcétera. Y es la persona que va a interactuar junto con la D para la entrega-recepción del paciente. Enfermera o enfermero B va a colocar o gestionar todo lo correspondiente a los accesos venosos periféricos, tomas de muestras de laboratorio, glucosa, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y también va a apoyar a la evaluación de el estado neurológico de la paciente. La enfermera C o enfermero C, preparación de medicamentos, prevé todo el material y maneja el carro de paro y los botiquines obstétricos. Recuerden que se recomiendan 2 botiquines obstétricos, uno de color rojo y uno de color rosa. En el caso específico del color rosa, se va a utilizar para problemas de hemorragia obstétrica. Y el rojo para trastornos hipertensivos. ¿Correcto? Entonces, acuérdense, el color rojo es para trastornos hipertensivos y el rosa es para hemorragia obstétrica. Rojo, trastornos hipertensivos y rosa para hemorragia obstétrica. Por ejemplo, yo les tengo una pregunta. Si yo quiero poner el sulfato de magnesio en uno de los botiquines obstétricos, ¿en qué color lo ponen? ¿En qué color lo ponen? En el rojo. Correcto, en el rojo, muy bien. Si yo voy a poner una sonda Foley con una sonda Nelaton, hilo para hacer un balón de Bacri, ¿dónde va? ¿En qué botiquín obstétrico va? En la rosa. Rosa, En la rosa. Y por ejemplo, si yo tengo glucanato de calcio, ¿en cuál va? En el rojo. En el rojo. Bueno, de hecho van los dos. en los el, dos. ajá, Van los dos porque en el rojo sería para antídoto del sulfato de magnesio y en el rosa sería para evitar la hipocalcemia en el caso de la hemorragia obstétrica. Porque en la hemorragia obstétrica se da mucho problema de hipocalcemia y la paciente muchas veces se complica por ese motivo. Por eso se recomienda ponerlo pues en los dos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a usar hidralacina vía oral, ¿dónde la pongo? en rojo. En el rojo. Sí, hay un instructivo, está en el Consejo General de Salubridad, ese instructivo de qué debe llevar cada una de estas cosas. Y debe haber un stock de insumos, pero el stock de insumos lo pone cada persona. O sea, no es específico, nada más te recomienda qué debe llevar y ya el stock, pues ahora sí que literalmente, institucionalmente uno lo pone, ¿verdad? La enfermera o el enfermero de control administrativo, todo lo que tenga que ver con anotaciones, registros clínicos o registros sí clínicos de enfermería, etcétera, etcétera. Y también es una persona que interactúa mucho con la entrega-recepción del paciente, comunicación con el familiar y con trabajo social, ¿verdad? Y bueno, solo para terminar, chicos, me gustaría dejarles por aquí esta diapositiva. Esta diapositiva es un tipo de tratamiento o una recomendación que se le debe de dar, bueno, recomendación en el servicio de urgencias que se le debe hacer a la paciente. Mientras tanto, pensamos cuál sería el tratamiento definitivo, ¿verdad? O si se va a trasladar a otra unidad hospitalaria. Esta se llama intervención o alineación 10, 14, 14, 16, en la cual nos dice que nosotros debemos de colocar en el primer 10, en el primer número 10, oxígeno con una mascarilla facial simple o mascarilla facial reservorio de 10 a 15 litros para mantener una saturación arriba de 94%. ¿Correcto? A eso corresponden los primeros 10. 14, los dos 14 corresponden a que debemos de buscar 2 accesos venosos periféricos.
con catéter del número 14, uno para estar tomando pruebas de laboratorio, medicamentos, etcétera. Y el otro, bueno, más bien en este sería la infusión de volumen, pruebas de laboratorio y una línea de base. Y en este otro, catéter periférico número 14 para los fármacos. Muchos de los fármacos se ponen por bombas de infusión, entonces o usamos el set específico más un catéter largo y grueso. Y me refiero al set de la bomba de infusión, ¿no? Bien, y el número 16 es la instalación de una sonda vesical, número 16 o alguna otra que le quede. Aquí se pone 16 porque es un estándar general de la paciente, ¿correcto? Entonces, pues bueno, me gustaría saber si alguien no tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que aportar a la charla. Voy a pasarle la presentación a Alexis Ortuño y que se las envíe. No prometo que sea el día de hoy, pero trataremos de que se las enviemos en el resto de los días. ¿Dudas, preguntas? Profesor, yo tengo una duda. Trabajo en una clínica hospital y se está implementando todo esto ahorita. Tenemos una caja roja, como tal, no es un carro, es una caja roja y una rosa, Okay. pero dicen que tiene que estar en módulo mater y la urgencióloga dice que tiene que estar en urgencias. ¿Dónde sería más conveniente? Porque una área como tal no tenemos, se está implementando también un área de choque para emergencias obstétricas. Entonces, ¿dónde sería lo más conveniente que se colocaran esas cajas? ¿O debería de haber una en módulo y otra en urgencias? Bueno, mire, yo creo que lo más ideal es que sería en el área obstétrica, pero si el servicio de urgencias general recibe a las pacientes, o sea, que la paciente no llegue directo a obstetricia, se me ocurre, sino que pase por urgencias, debe de estar en urgencias o en las dos áreas. ¿Correcto? De hecho, por ejemplo, pueden estar en quirófano, pueden estar en el puerperio, pueden estar en la unidad tocoquirúrgica, pueden estar en la sala de partos, pueden estar en la consulta externa del triage obstétrico, etcétera. Pero reitero, si la paciente llega directo al área obstétrica, debe de ser ahí, pero si pasa por urgencias, por alguna situación, debe de estar en urgencias. O en ambos sería lo más ideal. Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, vamos a cerrar la transmisión aquí. No sé si Alexis Ortuño tengas algo que comentar. ¿Todavía estás conectado? Alexis, ¿andas por acá? Hola, buenas noches, doctor. Aquí me encuentro. ¿Algo más que comentar? No, las indicaciones, bueno, serán las mismas, las reitero una vez más. Las constancias estarán llegando en el transcurso de la noche o a más tardar el día de mañana a las 10 de la mañana. En caso de no llegar a su correo electrónico, podrán enviarme mensaje vía WhatsApp al número en el cual se inscribieron para yo podérsela reenviar ya sea al mismo correo electrónico que me proporcione o bien vía WhatsApp para que, bueno, podamos hacer la entrega en tiempo y forma. Vale, muchísimas gracias. Bueno, chicos, agradecemos mucho su participación. No, Sara, no, de hecho no es necesario esperar los estudios de laboratorio porque el sulfato de magnesio es el profiláctico para prevenir la convulsión o es el tratamiento para la convulsión, ¿correcto? Entonces, no deberíamos de esperar los resultados. Vamos a sacar los resultados o los estudios de magnesio únicamente para determinar que no haya datos de toxicidad, ¿correcto? No para decidir si se va a poner sí o no el sulfato de magnesio, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa información o ese detalle, porque pues sí nos puede complicar por ahí un poquito la decisión, ¿correcto? Sí, exactamente, que el paciente en este caso no tenga elevado el magnesio. Si lo tiene elevado, evidentemente pues va a haber complicaciones, ¿verdad? Recuerden, no debe estar más de arriba de 2.5 milequivalentes por litro, pero yo pongo la impregnación de Suspan como profiláctico
ajá, que era de 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio, los pongo, ajá, y después de que los ponga en la primera impregnación, ahora sí, saco los estudios de laboratorio, corroboro algunas condiciones clínicas y listo, ajá, podremos determinar si lo suspendemos o disminuimos la impregnación o disminuimos el dato de la infusión, ¿vale? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un saludo. Gracias por estar con nosotros y espero que los podamos ver en los siguientes webinars que estamos programando continuamente. Ahorita va a haber uno de cuidados paliativos. Esperamos ahí con Alexis puedan estar integrados y algunos más que se están brindando consecutivamente. Ahí manténganse en comunicación con Alexis para los siguientes webinars. Bonita noche a todos. Nos estamos viendo. Hasta luego.